Listo, y ahora sí. Bueno, la sesión pasada vimos unos tipos de calores que se llaman calor sensible y calor latente. Vamos a hablar un poquito, bueno, a recordar eso, por si hubo alguna duda, también vamos a checar los dos problemitas que se dejaron de tarea. Hola Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches. Le decía a tu compañero Román que vamos a revisar los ejercicios que les dejé de tarea por si hubo alguna duda y hablar un poquito bueno, recapitular lo que fue el tema de la sesión pasada. Ahí sí ven las diapositivas. ¿Sí ven ahí las diapositivas para poderles explicar? A mí como que sea, bueno, a mí no me ha cargado, pero es mi red que está un poco lenta. Sí. No sé, Carmen, tú sí no sé a mi puedes verlas. compañera. De hecho, a mí también se me está trabando un poquito, no sé si también sea el mío, A pero ver. sí ya me apareció. ¿Ya les apareció? Sí, 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 ya, me acaba de cargar justo. Ok, no, sí está un poco trabado. También el mío, como que al inicio que inicié la sesión estaba como muy lento, como que se tarda. Bueno, vamos a recordar de la sesión pasada que fue sobre calor sensible y calor latente. Anteriormente ya habíamos visto que era calor y ya habíamos visto que era temperatura, vimos las diferencias de ambos conceptos, hicimos algunos ejercicios incluso de calor. Y en la clase pasada se vio lo que era calor sensible y calor latente. No sé si recuerdan em, qué era o la diferencia pues de estos conceptos. ¿Lo recuerdan? Si no, ahorita los vuelvo a explicar sin problema. Bueno, se los voy a explicar. Si hay alguna duda, me comentan, por favor. En la clase pasada yo les mencionaba que el calor sensible es el calor que se requiere para aumentar la temperatura de algo, de algún sistema o de algún objeto o de alguna sustancia como tal. Aquí entonces nada más es para aumentar. Ya cuando hablamos de calor latente, hablamos de un calor en el que está involucrado un cambio de estado. Podemos mencionar a lo mejor un cambio de líquido a gaseoso. Entonces, en el calor latente o en los problemas que nos indicaran de calor latente sería de calcular cuánto calor se necesita para cambiar de estado o de fase cierto objeto. Ese sería en calor latente. Y en calor sensible nada más es para elevar la temperatura. Y hay que tener en cuenta que cuando empezamos a calentar, por ejemplo, agua, y la empezamos a hervir o queremos que hierva, va a empezar a llegar a tal temperatura y más, yo les comentaba que empieza a hervir aquí, ay, no recuerdo si les dije entre 96 y 98, no recuerdo bien, por la presión y la altura a la que estamos aquí en Aguascalientes. Entonces, al llegar a esta temperatura, 96, 98, llega al punto en el que ya no sube de esa temperatura, ya se queda ahí estancada hasta que se evapora toda el agua. Entonces, primero hablamos ahí en este caso del calor sensible, que es la energía que se requiere o el calor que se requiere para aumentar, si esa agua la teníamos a, no sé, más o menos a 26 grados centígrados. Entonces necesitamos de un calor, en este caso es el calor sensible, para aumentar la temperatura de 26
a 100, digo a 96 más o menos, y ya que llega a 96 se empieza como que se estanca porque ahora la energía se está ocupando para que haya una transformación de un cambio de estado como tal, y ahí ya entraría el calor latente. En el calor latente, pues ya la energía que se está suministrando no es para subir la temperatura, sino para cambiar de estado el agua, para convertirla a vapor. No sé si les queda claro las diferencias de calor sensible y de calor latente para poderles explicar los problemitas que les dejé. ¿Hay alguna duda de los conceptos? No, maestra, ya quedó claro. Ok, bueno, si hay alguna duda, me preguntan, me dicen. Entonces, les comentaba, yo les dejé dos problemitas y pues vamos a ver rápidamente la solución de ellos y ya nos vamos a pasar a un tema que ya vimos la mitad de ese tema, pero hoy lo vamos a complementar ya con lo que faltaba de ver. Bueno, en el primer problema nos pedía elevar la temperatura de 2 kilogramos de hierro desde 25 grados centígrados hasta 125 grados centígrados y nos da como dato el calor específico del hierro. Aquí lo primero que se tiene que hacer pues es identificar qué tipo de calor nos está pidiendo el problema, porque depende del tipo de calor, es la fórmula que vamos a utilizar. Si aquí nos está pidiendo elevar el calor necesario para elevar la temperatura, ¿qué calor se requiere? ¿El calor sensible o el calor latente? Según lo que les dije ahorita, ¿qué tipo de calor les está pidiendo? ¿Sensible o latente? Sería calor sensible. Exacto, sería calor sensible porque solamente queremos aumentar la temperatura del hierro, no va a haber cambio de fase, nada más va a ser aumentar la temperatura. Entonces, como ya sabemos aquí que queremos elevar la temperatura, la fórmula que vamos a utilizar pues va a ser la de calor sensible, la cual es la que les puse aquí en la parte del medio. Y nos dice que para calcular el calor sensible se multiplica la masa por el calor específico del material, en este caso es el hierro, por la variación de temperatura. Entonces, si nos vamos a anotar primero los datos que nos está dando el problema, pues anotamos la masa de 2 kilogramos, el calor específico, que es de 450, la temperatura inicial de 25 y dice que quieren llegar hasta 125. Y teniendo en cuenta que pues la fórmula nos dice que aquí se multiplica por variación de temperatura, igual que en los ejercicios anteriores, pues se resta la final menos inicial, en este caso pues nos da 100, y ya al sustituir todos los valores, que son la masa, el calor específico, por la variación de temperatura, en este caso 2 por 450 por 100, la multiplicación de esto nos da 900,000 joules. Ese sería el resultado o la cantidad de calor que va a requerir el hierro para pasar de 25 hasta 125 grados centígrados. ¿De este problema hay alguna duda? Maestra, se me traba mucho la clase por si no contesto rápido. Sí, está bien, no te preocupes. Pero sí, sí, bueno, sí escuchaste lo de la explicación del problema. Sí, sí, bueno, se escucha como que se traba poquito su voz, Mm, pero bueno, sí lo escucho bien, si no de igual manera reviso la clase de nuevo. ok, está muy bien. Sí, igual pues cualquier cosita, a lo mejor que si me trabo, ya me dices si te vuelvo a explicar si hay alguna duda. Ok, va, perfecto. Gracias. Ok, no, ¿de qué? Voy a explicar el número 2 de tarea que les dejé. Y nos dice, tienes
0.1 kilogramos de agua que está hirviendo a 100 grados centígrados. ¿Cuánto calor extra necesitas para convertirla toda en vapor? Aquí ya estamos hablando de calor latente. ¿Por qué? Porque ya está involucrado un cambio de estado. Queremos pasarlo a vapor. Está ya hirviendo el agua, sigue estando líquida y queremos pasarla a vapor. Como dato, pues aquí también es fácil saber que queremos sacar el calor latente porque nos dice como dato calor latente de vaporización y nos da en este caso el calor latente del agua, que son, ay, está muy grande este número, 2.260.000. Y nos da, bueno, al acomodar aquí los datos, tenemos que la masa es de 0.1 kilogramos, el calor latente, pues el anterior que les mencioné, y la formulita de calor latente, esta está, pues, la única diferencia es que se multiplica por el calor latente y se multiplica, y está como más cortito, aquí no hay variación de temperatura porque en el calor latente pues se queda estancada la temperatura y les digo, ya no avanza porque toda la energía se está ocupando para hacer el cambio de fase. Entonces aquí se va a multiplicar lo que es la masa por el calor latente de la sustancia, en este caso es el agua, y al realizar la multiplicación, pues nos da que el resultado son 226.000 joules. Entonces, esta es la cantidad de energía que se requiere para pasar el agua que en este caso están hirviendo, pasarla, convertirla toda en vapor. Entonces, bueno, esto es para, si había alguna duda, que quedara un poquito claro. De no sé si tengan alguna duda, igual me comentan. Y si no es así, pues voy a iniciar lo que es la sesión del día de hoy. Bueno, anteriormente ya habíamos visto dos leyes de la termodinámica y les dije que no íbamos a ver las otras dos por lo que estábamos viendo en esa sesión, pero ahorita ya es necesario ver las otras dos. Vamos a recapitular y a hacer pues igual a mencionar de todos modos las primeras dos que ya vimos, por si ya se les olvidaron, pues igual las volvemos a ver y agregamos las otras dos que estaban pendientes. Bueno, vimos, las dos que vimos fue la ley cero y la primera ley de la termodinámica. En la ley cero, yo les había comentado y hasta incluso les había dado este ejemplo del agua, porque esta ley nos dice que si dos cuerpos tienen la misma temperatura y están en contacto con un tercer cuerpo, entonces va a llegar un punto en el que los tres cuerpos van a estar en un equilibrio térmico. Por ejemplo, aquí nos dice que pues si agregamos agua fría y agua caliente en un solo vaso, pues va a llegar un punto en el que se va a pues a equilibrar las temperaturas y van a estar, el vaso de agua tibia ya va a estar pues sí, tibio. Y otro ejemplo podría ser si nosotros tenemos un vaso, nos servimos un vaso de agua y una cuchara, las ponemos como que en una habitación o en la cocina, pues esos dos objetos, el vaso de agua y la cuchara, van a tomar la temperatura a la que esté la habitación o la cocina. Va a llegar un punto en el que van a estar en un equilibrio térmico los dos objetos en comparación pues con la habitación en donde se encuentren. ¿Por qué? Porque adentro está todo pues a la misma temperatura. De esta ley nos dan unos puntos clave porque esta ley nos permite o es la base de la medición de la temperatura. Nos dice que gracias a esta ley se establece que la temperatura es una propiedad que va a permitir comparar estados térmicos pues de varios sistemas o de varios objetos. Y también nos dice que pues va a haber una transferencia de calor a tal punto que donde ya haya un equilibrio, pues la transferencia de calor va a parar porque ya va a haber un equilibrio y pues ya está podría decirse que como neutralizada la transferencia de calor.
Esto es lo que nos menciona la ley cero. Yo ya lo había comentado en sesiones pasadas, que pues llegaba un punto en el que se equilibraba la temperatura y ya llegaban a un equilibrio como tal y estaban a la misma temperatura. Y también la primera ley ya la había yo mencionado, la cual nos dice que la energía no se va a crear, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y aquí vimos hasta algunos ejemplos de, por ejemplo, en la cocina, que podemos a lo mejor conectar la licuadora. Al conectar la licuadora, pues va a haber al inicio una energía eléctrica, que es la que pues va a dar el funcionamiento a la licuadora, y al presionar los botones, esa energía eléctrica va a convertirse en energía, en este caso, cinética o mecánica por el movimiento de las aspas. Entonces ahí lo único que hay es una conversión de energía eléctrica a mecánica. Y pues como tal, no se pierde. Aquí en la imagen del niño, también nuestro cuerpo funciona con energía, y para nosotros obtener energía, pues es por medio de los alimentos. Si nosotros pues no comemos, no tenemos energía para nuestras funciones. Luego es por eso que en los honores a la bandera, luego en la secundaria, los niños se andaban desmayando porque no desayunaban, porque pues si no hay alimento, no hay energía, y pues el cuerpo sin energía no funciona. Y por ejemplo aquí, cuando alguien pues se sube a una bicicleta, lo que es nuestros alimentos o la energía que nosotros obtenemos de esos alimentos se van a transformar en la energía, por ejemplo, que le damos a los pies para producir una energía cinética, que es la del movimiento. Y pues hay una así como de energía a otra. No hay como tal una pérdida, solo se va a transformar. Puede que la energía se haga una parte como energía inútil, ahorita lo voy a mencionar en las diapositivas de más adelante, pero no hay como tal una pérdida, sino una transformación de energías. Y la segunda ley, esta sí ya no la vimos. Esta ya es nueva. Puede ser un poquito como complicada de entender por el término de entropía, que luego muchas veces es un término pues confuso, pero voy a tratar de hacerlo un poquito pues sencillo para que quede claro. Bueno, en esta ley también nos menciona algo que ya habíamos visto, que, bueno, se las explico todas, se las leo todas, y aquí ya para después explicar. Nos dice que la entropía, en este caso la entropía se define como desorden, o también se puede decir como caos que hay en cierto tipo de situaciones donde está implicada la energía. En realidad la entropía está en todos lados. Nada más que pues muchas veces pues desconocemos este concepto y no lo vemos como tal, o si no lo pensamos porque no lo conocemos. Ya cuando lo conocemos ya decimos, ay, la entropía está aquí y así, pero antes es como, pues lo desconocemos y como tal no pensamos en este concepto. Entonces la entropía, que se define como desorden o como caos, de un sistema aislado, siempre va a aumentar con el tiempo, siempre va a haber entropía, les digo, en todos lados, en todo el universo. Y aquí una parte que ya había mencionado yo en las clases anteriores sobre calor, nos dice, implicando que el calor fluye espontáneamente de lo caliente a lo frío, no al revés, siempre va a ser de lo caliente a lo frío. Y que en cualquier proceso real de transferencia de energía, de una forma no utilizable. Es lo que yo les decía en el ejemplo de la bicicleta. Muchas veces se pierde energía, pero no se destruye. No es como que esa energía vaya a desaparecer. No, simplemente se convierte en energía que ya no es utilizable, como que ya no se le puede sacar provecho a esa energía, pero sigue estando ahí. Y nos dice, limitando la eficiencia de máquinas térmicas. Eso es, por ejemplo, pues nos da un ejemplo de máquinas térmicas donde llega un punto en el que
en que las máquinas térmicas ya en cierto punto alguna energía se convierte en energía que ya no es utilizable y se convierte como en calor que se libera, que sigue siendo energía, pero se libera y ya esa energía ya no es utilizable, sigue estando ahí, no se destruye, pero se convierte en energía no utilizable. Y nos dice limitando, ya se los dije, máquinas térmicas. Y también aquí nos dice que en los procesos naturales irreversibles, todos los procesos naturales son irreversibles y tienden al desorden. Nos da aquí, por ejemplo, bueno, aquí podemos encontrar dos ejemplos en la imagen. Uno sería cuando la taza, pues si se fijan, la taza está normalita, con sus moléculas bien ordenadas. Nos dice que aquí, al tener más orden, va a haber una baja entropía, porque la entropía en realidad es desorden, caos. Entonces, si las moléculas están ordenadas, pues la entropía va a ser baja. En cambio, acá, ¿qué pasó con la taza? Pues me imagino que la tiraron, se quebró y está, pues ya sus moléculas e incluso los pedazos, pues tirados. Y aquí, como hay más desorden, la entropía va a ser más alta. También un ejemplo podría ser si en esa taza nosotros tuviéramos, no sé, chocolate caliente o café, al, al dejarlo en un medio, o sea, va a empezar a escaparse el calor, por lo mismo de que pues el calor se va a ir a lo frío, en este caso si el ambiente está frío, pues el calor se va a ir, se va a escapar. Entonces aquí al escaparse también va a haber un proceso porque las moléculas se van bueno, el calor, la energía se va a empezar a ir y eso va a hacer que la entropía aumente por lo mismo de que la energía se está escapando de la taza caliente, que en este caso pues ya se está enfriando. Les digo, la entropía puede ser como un poquito confusa, pero con que se queden, que es como desorden, caos. También podría ser un ejemplo de que por ejemplo, el cuarto. Nuestros cuartos llega a un punto en el que pues sí, lo recogemos y todo, pero después empieza a tirar. O sea, llega a existir caos en el cuarto. Y si no lo recogemos, pues no va, así va a seguir, no se va a recoger solito. Así va a seguir. Nos dice aquí que son irreversibles. En este caso, pues no es algo natural porque nosotros vamos haciendo el desorden en el cuarto. Pero ahorita voy a dar otro ejemplo donde vean más como lo del proceso irreversible, pero por ejemplo en el cuarto, para nosotros acomodarlo o arreglar la entropía de ese cuarto, ¿qué tendríamos que hacer? Nos implica un trabajo a nosotros, que sería ordenar el cuarto, porque solo pues no se va a arreglar. Y es algo que menciona en la siguiente, en esta diapositiva de aquí. Nos dice, por ejemplo, en el último punto, nos habla de un globo que cuando tú lo desinflas o se está desinflando, pues esa es la dirección natural. ¿Qué pasa? Si tú sueltas el globo y no le hiciste un nudo, pues se va a empezar a desinflar, pero nunca va a pasar al revés. O sea, no ahí dice que hay una irreversibilidad, o sea, no va a inflarse el globo si tú no lo inflas, o sea, de la nada no se va a inflar. Entonces, por eso nos dice que, bueno, en el segundo punto nos dice que con el paso del tiempo las cosas tienden a volverse más desordenadas si no se les aporta energía o si tú no haces algo para que eso no suceda. Por ejemplo, en el cuarto, pues se van a volver más desordenadas y si tú no las ordenas o les aportas energía pues al ordenar, se va a quedar así. No es un proceso irreversible de que solito se vaya a volver a ordenar el cuarto, no va a pasar. Igual con el globo, si ese globo ya se desinfló, ocupa de un aporte de energía, en este caso, pues de nuestra energía, de inflar el globo para que este globo se vuelva a inflar. Si no, solito, pues no, como tal, no sucede y no va a suceder. Entonces, eso nos habla la segunda ley, nos habla sobre la entropía de las cosas.
y de lo de la transferencia de calor de lo caliente a lo caliente a lo frío. También aquí en la entropía pues, podemos hablar de los estados de la materia, que por ejemplo, si les digo que al estar más ordenado el objeto, pues tiene una entropía más baja. Entonces, la entropía de un objeto sólido sería una entropía baja. ¿Por qué? Porque no tiende al desorden, sus moléculas están pues compactas, acomodaditas, en orden. En cambio, si hablamos de un gas o, por ejemplo, del plasma, que sus partículas están o sus moléculas están separadas, pues aquí hablamos de que la entropía va a ser muy alta. ¿Por qué? Porque están desordenadas. Entonces, como la entropía es desorden, caos, pues entre más desorden, más entropía va a haber. Entonces, esto es lo que nos dice la segunda ley. No sé si quedó claro o si hay alguna duda sobre lo que es la entropía, lo que nos dice la segunda ley de la termodinámica. Si es así, díganmelo en este momento para explicarles de nuevo. Y si no, interpretaré su silencio como que todo está bien. Igual me pueden, me regreso si me dicen. Bueno, y en la tercera ley, aquí también nos habla sobre la entropía y nos dice que cuando la entropía se aproxima a cero, al cero absoluto, pues la entropía, más bien, cuando nos aproximamos al cero absoluto, que dijimos que es cuando las moléculas están como ya sin movimiento o nulo movimiento, entonces aquí la entropía va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque la entropía es caos, es sí es caos. Y en este caso, ¿qué pasa? Pues si hablamos, por ejemplo, de un cristal, el cristal tiene es sólido, está pues bien formadito, de una estructura sólida, y en este caso, si habláramos de llegar al cero absoluto, que ese cristal estuviera a un cero totalmente absoluto, el cual ya habíamos dicho que era a menos 273,15 grados centígrados, si llegamos a este punto, pues la entropía ya va a ser cero. Pero también aquí nos dice en esta ley que es imposible alcanzar el cero absoluto en un número finito de pasos, o sea que si tratamos de lograrlo, pues es como pues imposible llegar al cero absoluto. Incluso si habláramos como de hielo a una temperatura muy baja, pues creo que no está tan baja para llegar, o sea, no llega a esta temperatura, es una temperatura demasiado baja. Entonces, que encontremos algo que tenga una entropía a cero, pues es imposible. ¿Por qué? Porque es muy imposible o es muy difícil y llegar a lo que es el cero absoluto. Entonces, esto también, en la tercera ley, también está involucrada lo que es la entropía. Y bueno, en puntos clave, nos dice que el movimiento molecular se detiene casi por completo y el desorden, entropía del sistema se reduce al mínimo. Es lo que les decía, pues como estar en caso de que se llegara a un cero absoluto, pues la entropía sería cero porque ya no hay como tal ni movimiento y aparte pues las moléculas como tal estarían en un orden pues perfecto, casi perfecto, que la entropía sería cero. Y bueno, el punto 2 ya se lo mencioné. Bueno, también el 3 que les digo que en realidad siempre hay defectos, por lo cual, bueno, no, esto se los dije, no se los dije. La ley se aplica teóricamente a estructuras cristalinas sin defectos, pero en realidad siempre hay defectos, por lo que la entropía es muy baja, pero no nula. O sea, en realidad, encontrar un objeto que tenga una entropía cero, pues podríamos decir prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque llegar al cero absoluto, pues está difícil. O sea, podríamos pensar como qué podría llegar a esa temperatura y a lo mejor con equipos
a lo mejor tan sofisticados ni siquiera han logrado llegar al cero, por lo que pues es difícil y en todos lados siempre va a haber entropía. Y bueno, vamos a ver ahora la relación de la energía interna que tienen los objetos o los sistemas con la entropía. Esto tiene que ver también pues con los estados de la materia, que ya sabemos que pues dependiendo de la temperatura o del estado de la materia también va a implicar la energía que tiene ese sistema. Por ejemplo, la energía interna de un sólido va a ser mucho menor a comparación de una energía interna de un gas, por ejemplo, que está, o sea, si estamos evaporando agua, pues la energía interna del vapor va a ser mucho mayor que un sólido. ¿Por qué? Porque van a estar en movimiento sus moléculas, por lo que tienen una energía interna, en este caso cinética, muy alta porque hay movimiento en las partículas. Entonces, vamos a ver la relación de la energía interna con la entropía. Y nos dice lo siguiente: no toda la energía interna se puede usar para hacer un trabajo, que es lo que yo les decía. Hay un punto en el que la energía ya llega, una parte de esa energía que se vuelve inútil. Entonces, está ahí, sí, pero ya no es tan, ya no da el mismo rendimiento porque ya hay una parte que se está convirtiendo en inútil. Entonces, es lo que nos dice, no toda la energía interna se puede usar para hacer trabajo, y la entropía nos va a decir qué tan ordenada está esa energía interna, si está ordenada o desordenada, y cuánta de esa energía ya no es útil. Entonces, la entropía como tal nos va a decir si la energía interna de cierto sistema o de cierto objeto está ordenada o desordenada, y si esa energía se puede utilizar, todavía es útil, o ya hay cierta parte que ya no es útil para lo que se está, o para lo que se quiere realizar, como les había mencionado, las máquinas térmicas. Y pues aquí, cuando la entropía aumenta, la energía se vuelve menos aprovechable. Entonces, si hay una entropía alta, la energía va a empezar a ser pues inútil, no va a desaparecer, simplemente va a ya no servir para el fin que se requiere en ese momento. Ya no, pues no, es inútil como tal. Entonces, esta es la relación de esto, de entropía y energía interna. Les voy a explicar las formulitas, están muy sencillos, la verdad. Y ya por último van a ser un problema a ustedes, que también está muy fácil. Y pues ya con eso daríamos por terminada la clase. Nada más, pues déjenles explico los problemas. Bueno, tenemos aquí dos formulitas. La del lado izquierdo es la de la energía interna y la del lado derecho es la de la entropía. En la de la energía interna, aquí nos dice que en este caso la U nos va a representar lo que es el cambio de energía interna, y nos dice su fórmula muy sencilla: nada más se resta al calor recibido, que al calor que está recibiendo ese sistema se le va a restar el trabajo realizado por el sistema. ¿Qué es trabajo? Pues el trabajo es la energía o una fuerza que se requiere para mover cierto objeto o para realizar pues una acción, en este caso pues movimiento. Podremos a lo mejor hablar de una máquina pues térmica que se utilice calor para generar algún movimiento de cierta máquina, podría ser un ejemplo. Entonces, para la energía interna solo hay que restarle el trabajo al calor recibido. Y en el caso de la entropía, se representa con la letra S, y aquí se hace una división sencilla del calor absorbido entre la temperatura que hay en el sistema, y siempre esta temperatura siempre debe de estar en Kelvin. Entonces el problema pues se los tiene que dar en Kelvin, y si no, pues ustedes tendrían que hacer una conversión
y eso ya lo vimos en sesiones anteriores, pero en este caso los problemas que les puse vienen en Kelvin. Bueno, y explicando un problema de cada uno, el primero nos dice que un sistema recibe 200 joules de calor y realiza 50 joules de trabajo. Aquí en este caso, ambos conceptos trabajan con la unidad de joules, por eso dicen los dos están en joules. Y nos dice que hay que calcular cuál es el cambio en su energía interna. Si nos dice entonces que hay que calcular la energía interna, entonces se va a utilizar la formulita siguiente, que es esta de aquí, la de U es igual a Q menos W. Si nosotros pues leemos bien el problema, nos queda pues acomodar los datos siempre para ver qué es lo que tenemos y que sea pues más fácil como pues la sustitución. En este caso nos está diciendo que tenemos de calor 200 joules y nos dice que el trabajo que se representa con la letra W son 50. Nosotros al hacer la resta, porque eso es lo que nos dice la fórmula, que se resta, bueno, son el calor menos el trabajo, o sea, 200 menos 50 nos da 150 joules. Si se fijan, en realidad, pues el problema está muy sencillo de resolver porque solo se hace pues una resta de lo que te está indicando la fórmula. Y en el segundo problemita nos dice que un cuerpo absorbe 100 joules de calor a una temperatura de 300 Kelvin. Y aquí nos pide calcular la entropía. La fórmula de entropía que nos decía, pues que se dividía el calor entre el tiempo. Y nosotros ya al acomodar nuestros datos, que en este caso nos dice que el calor son 100 joules y la temperatura en 300 Kelvin, pues nada más se realiza lo que es la división y de dividir 100 entre 300, pues nos va a dar 0.33 joules entre Kelvin. Si se fijan, pues los problemitas están sencillos de resolver, nada más pues se identifican los datos que nos está dando el problema y se sustituyen los valores en la formulita y pues nada más. Ahorita voy a leerles el tercero, que es este de aquí, y les voy a dar, pues yo creo que con unos 5 a 8 minutos lo resuelven porque está fácil. Bueno, se los leo. Y nos dice, una olla con agua se calienta sobre la estufa. Durante un intervalo de tiempo, el agua recibe 500 joules de calor de la estufa y parte de esa energía se usa para empujar la tapa, realizando 100 joules de trabajo. La temperatura del agua es de 400 Kelvin. Entonces, ahí les está pidiendo que calculen lo que es, bueno, les pide que calculen ambos conceptos, la energía interna y la entropía. Se me olvidó ponerlo ahí, pero sí, eso es lo que hay que sacar. Entonces ya les puse yo aquí los datos, o sea, el calor de 500 joules, el trabajo de 100 joules y la temperatura de 400 Kelvin. Y aquí están las formulitas. Recuerden, la entropía es la S y la energía interna es la U. Entonces, ahorita les voy a dar pues 5 minutos. Si se acaba alguien antes me dice y si no, pues pasando los 5, si todavía no terminan, me dicen. De todos modos, lo vamos a revisar. Entonces, ahorita les voy a dar 5 minutos para que lo hagan, por favor.
Ok. ¿Alguien ya lo pudo, ya terminó de resolverlo? Bueno, voy a ir explicándolo para no terminar la clase tan tarde. Maestra, ¿sí me escucha bien? ¿No se me Mande. corta el audio? Sí, Bueno, a usted se le corta un poco, mande. bueno, se corta un poquito con usted el audio, pero bueno, es mi internet, les digo que está ahí, muy trabado, pero bueno, manda la explicación al chat. A ver. No, es que también está bien lenta conmigo. Pero si no, déjala presento y ya me dices si las tenías bien. Va, Bueno, nos pide entonces calcular energía interna y el cambio de la entropía. Bueno, aquí no sé cuál harían primero, no importa el orden, se podía resolver los dos en el orden que quisieran. En este caso yo voy a iniciar con la energía interna. Nada más había que hacer la resta entonces del calor, que en este caso eran 500 joules, menos el trabajo eran 100, pues quedaban 400 joules. Sencillo, nada más se realizaba pues la resta como tal. sí. Bueno, Y yo sí para, perdón, sí, si quiero dime. continuar. Bueno, yo No, sí lo dime, hice, dime. yo sí lo hice, bueno, y ya nada más, pues, como se dice, sustituí los datos 500 entre 400 y me dio eso 1.25, si no me acuerdo cómo se pronunciaban esas palabras, las hoteles. Yo también hice Sí, lo en mismo. realidad, pues, no, Bien, sí me y dio ese resultado. le salió lo mismo. Sí, Ujú. Sí, 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 es que les digo, pues son muy sencillas las fórmulas, pues nada más era sustituir los valores. Entonces, pues ya vimos que no hay dificultad para resolverlos, porque pues nada más era, en este caso, hacer la resta para la energía interna y para la entropía, pues dividir. Y ya nada más, pues nos dio entonces como resultados 400 joules, energía interna, y en entropía 1.25. Y aquí abajito nos dice, pues nos da la explicación de ambos valores.
que nos dice que aunque parte de la energía que se usó para mover la tapa, porque en este caso nos decía que parte de la energía movía la tapa porque estaba hirviendo, que en este caso es el trabajo porque hay un movimiento de la tapa. Dice, el agua sigue ganando energía interna y su entropía aumenta porque el calor se dispersa dentro del agua. Es lo que les decía, en este caso, como va a empezar a formarse, pues ya como vapor, la entropía va a empezar a aumentar porque las moléculas van a estar ya en total caos o desordenadas. Entonces, eso es en este caso, lo que es la energía interna y la entropía. ¿Alguna duda que les haya surgido de los problemitas, de los conceptos? Todo bien, maestra. ¿Todo Ninguna. bien? Muy bien. Bueno, en la semana tienen una tareita de ver un video y otro que es un producto ya para entregar. Es un mapa mental, me parece. Hay que checar bien las especificaciones o lo que se les pide para que no les haga falta nada en el mapa mental y no les baje calificación. Ahí de todos modos se los puse, qué es lo que debe de tener para que lo chequen y si tienen alguna duda, pues me escriben y ya yo pues les respondo, ¿sale? Entonces, pues hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy y nos vemos la siguiente semana, chicos. Gracias, buenas noches. De nada, buenas noches. Thank you, teacher. See you later. Good Bye, nos night. vemos.